Clasificación de los ácidos nucleicos, nucleósidos y nucleótidos. Presentado por Jessica Alejandra Roca Manrique y Ana Polita Jaime Sanabria. Las células son unidades funcionales de cualquier organismo vivo. Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades están contenidas en los cromosomas, que en el caso de las eucariotas se localizan en el núcleo celular y son conocidas en su conjunto como información genética. Los nucleósidos y los nucleótidos y sus derivados son sustancias biológicamente ubicadas que participan en casi todos los procesos bioquímicos que forman las unidades numéricas de los ácidos nucleicos y por tanto desempeñan un papel central tanto en la expresión como en el almacenamiento de la información genética. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y el cloroplastos de las células eucariotas en las células procariotas. El ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de los plaguicidas. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Se encuentra en el núcleo, el citoplasma, en la matriz mitocondrial y el extroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de las células procariotas. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes. Primero, base nitrogenada, una purina o pirimidina. Segundo, pentosa, una ribosa o desoxirribosa, según el ácido nucleico. Y tercera, grupo fosfato causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brindan características ácidas. Las muestras. Estructura de los nucleótidos está compuesta por grupos de fosfato, pentosa y base nitrogenada. ¿Sabías que las bases nitrogenadas son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos que se conocen de dos tipos de bases nitrogenadas: las purinas y las pirimidinas? Las purinas se componen de dos anillos condensadas, mientras que las pirimidinas están formadas por un solo anillo. Los átomos de carbono y nitrógeno de los anillos se identifican mediante números naturales, del 1 al 6 para las pirimidinas y del 1 al 9 para las purinas. Las purinas se sintetizan de nuevo en el hígado como nucleótidos unidos con una molécula de ribosa y 5-fosfato. Las pirimidinas lo hacen como bases libres y después se unen a la ribosa 5-fosfato. Es importante mencionar que el recambio de ácidos nucleicos da lugar a la liberación de bases libres tanto en purinas como en pirimidinas. Estas bases se reciclan y se unen a una pentosa y un grupo fosfato para generar de nuevo el nucleótido. Bases nitrogenadas. Está compuesta por 5 estructuras: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Las purinas características de los ácidos nucleicos son adenina y guanina, ambas presentes en los nucleótidos del ADN y del ARN. Las pirimidinas características de los ácidos nucleicos son la citosina, la timina y el uracilo. La citosina está presente en los nucleótidos que componen tanto el ADN como el ARN, mientras que la tiamina solo forma los nucleótidos que componen el ADN y el uracilo únicamente los nucleótidos que componen el ARN. Nomenclatura.
La posición de los átomos en un nucleótido se especifican en relación a los átomos de carbono en el azúcar de ribosa o desoxirribosa. La purina o pirimidina está localizada en el carbono 1 del azúcar. El grupo fosfato está en el carbono 5. El grupo hidroxilo se encuentra enlazado al carbono 3 del azúcar. Puede ser liberado en forma de agua, producto de la formación del enlace fosfodiéster, y puede existir un grupo hidroxilo adicional enlazado al carbono 2 si la pentosa es una ribosa. La pentosa que compone el nucleótido es la ribosa para el ARN y la desoxirribosa en el caso del ADN. Los nucleótidos que contienen ribosa se denominan ribonucleótidos, mientras que los que contienen desoxirribosa, desoxirribonucleótidos. Los carbonos de la pentosa se identifican en los nucleótidos mediante números del 1 al 5 con una comilla y se denominan primo. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la primera posee un grupo OH en el carbono 2, mientras que la segunda carece de dicho grupo funcional y solo cuenta con un hidrógeno. A continuación, las muestras de las estructuras hemiacetales de la ribosa y desoxirribosa. Aquí claramente vemos una ribosa y una desoxirribosa. Nucleócidos. La unión de una base nitrogenada y la pentosa produce un nucleócido mediante un enlace covalente denominado N-nucleosídico que se forma entre el C1 de la pentosa y el N1 de las pirimidinas, o bien el N9 de las purinas. Si la base nitrogenada se une a una ribosa, da lugar a los ribonucleócidos, y si, por el contrario, lo hace a una desoxirribosa, genera los desoxirribonucleócidos. A continuación vemos la estructura de los nucleócidos. Como ya sabemos, los nucleócidos están compuestos por una pentosa más una base nitrogenada. Nucleótidos. La unión de un grupo fosfato a un nucleócido da lugar a una molécula de nucleócido monofosfato a nucleótido, como por ejemplo la adenosina monofosfato. Si se le agrega un segundo o un tercer fosfato al nucleócido monofosfato, se obtiene un nucleócido difosfato como el ADP o bien trifosfato como el ATP. Los nucleócidos en su forma de monofosfato son los componentes de los ácidos nucleicos, aunque se encuentran libres y estos están en forma trifosfatada. El primer fosfato se une al nucleócido mediante un enlace ester con el OH del carbono 5 de la pentosa. El segundo y el tercer fosfato se conectan con el nucleótido mediante un enlace fosfoanhídrido que requiere un gasto de energía para su formación. Químicamente, los nucleótidos pueden definirse como esteres, monofosfato, difosfato o trifosfato de nucleócidos. Los nucleótidos son moléculas ácidas ya que son el grupo fosfato que se ioniza en medio acuoso. Transferencia de energía. Los nucleótidos son moléculas con mucha energía acumulada en los enlaces de los grupos fosfato, por lo que son muy utilizadas en todo tipo de células para la transferencia de energía en los procesos metabólicos. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo fosfato. Cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace del fósforo y fosfato tiende a romperse por hidrólisis para liberar la energía que lo une al nucleótido. Es por esto que las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido de trifosfato es la fuente más utilizada de energía en la célula. De ellos el ATP, que como sabemos es un nucleótido de adenina con 3 grupos de fosfato ricos en energía y que es el eje central de las reacciones celulares para la transferencia de la energía demandada. El UTP, que es el uracilo más 3 fosfatos, y el GTP, que es la guanina y 3 fosfatos. También complacen las demandas de energía de la célula en reacciones con azúcares y cambios de estructuras proteicas respectivamente. Diferencias. Entonces tenemos que los nucleótidos pues son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleócido. Esto quiere decir que es una pentosa y una base nitrogenada y un grupo fosfato. En cambio, los nucleócidos tenemos que es la parte del nucleótido formada únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Muchas gracias.